Le cedo la palabra a nuestro ponente del día de hoy. El día de hoy nos acompaña, Alejandro Martínez Obregón, quien es colaborador de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muchísimas gracias, Fernanda. Gracias por la invitación. Agradecemos a la Junta de Asistencia Privada desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México estas actividades a las cuales nos invitan, que en verdad para nosotros es muy enriquecedor estar acá compartiendo momentos de esta naturaleza. Agradecemos mucho, ¿sí? Agradezco también a todas y a todas las personas que están acá conectadas con nosotros para poder un poco compartir algunas ideas, algunas miradas, algunas formas de trabajar en beneficio de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, la verdad es que agradecemos y estamos muy, muy, muy contentos de estar acá cerrando el año, digamos, ya con las actividades, con la Junta de Asistencia Privada. Muchísimas gracias. Entonces, pues nada, vamos a, ¿qué les parece si iniciamos más bien? Algunas cosas generales. A mí, yo creo que esta actividad podría ser bastante enriquecedora si en la medida de lo posible y hay interés, etcétera, si la gente quiere participar sin problema, sin ningún tema, podemos levantar la mano, prender el micrófono e intercambiar ideas. Yo creo que en la medida en que esto deje de ser un tanto un monólogo y sea más bien como una especie de conversatorio entre todas y todos, pues podrá ser un poco más enriquecedor, ¿no? Entonces, la verdad es que les agradezco. También agradezco, por ejemplo, las y los compañeros que tienen sus cámaras prendidas. En verdad, la, la verdad es que es así como un poquito más menos fría la comunicación en estos temas de de la tecnología, los inconvenientes técnicos. Entonces, bien, pues vamos a iniciar y si alguien desea participar, me muestra su manita en el sistema o prende su micrófono y podemos hacer ese intercambio de ideas. Eso me parece que puede ser enriquecedor. Entonces, como bien, déjenme, voy a compartir mi presentación. Déjenme, la voy a... Ahí está. Es esta. Ok, bien, pues vamos a compartir. Déjenme. Ok. ¿Sí ven la lámina de inicio de la presentación? Sí, sí se ve. Perfecto, ok, muy bien. Entonces, pues como les decía, a nosotros desde la comisión nos es muy placentero estar acá trabajando este tipo de temas. Nos piden platicar sobre un poco los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y bueno, antes de entrar al tema, a mí me gustaría como generar vamos a ponerlo de esta manera, como un piso mínimo de ideas claves en el ámbito de derechos humanos para poder tener un ejercicio mucho más efectivo en cuanto a lo que implica la protección, la defensa, la garantía de derechos humanos de las personas con discapacidad, ¿no? Primero que nada, pues entender que todas las personas, por el simple hecho de ser seres humanos, tenemos derechos humanos, ¿sí? No importa ninguna condición, ni económica, ni política, ni social, cultural, de ninguna índole, todas las personas tienen los mismos derechos, ¿sí? Claro que esos derechos tienen que estar reconocidos hoy en día, es claro que deben de estar reconocidos en normas jurídicas para su mayor efectividad en la protección, ¿sí? Pero aquí yo creo que hay que entender un principio del derecho fundamental para tener una protección mucho más efectiva de los derechos humanos, en esencia. Hablo del principio de legalidad y miren, a mí me gusta siempre establecer este piso mínimo porque se me hace fundamental para ver cómo es que las personas servidoras públicas vamos a tener una serie de obligaciones en la materia de protección de derechos y cómo el ciudadano en general
puede gozar de un ejercicio libre y eficiente de derechos, ¿sí? En sociedades como las nuestras. Y me refiero a este principio de legalidad desde la siguiente manera. Miren, pues finalmente nosotros como sociedad vivimos en un entorno social en el cual nos hemos generado normas, reglas, leyes, pues para vivir en convivencia, para vivir en armonía, en paz, en una sociedad buscamos que sea solidaria, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y tenemos diferentes tipos de reglas, de normas diferentes. Podemos pensar que incluso en los entornos familiares, en nuestros hogares, nosotros generamos reglas, ¿no? Esas reglas habitualmente muy cotidianamente están ligadas al ámbito de la moral individual, de la moral colectiva que compartimos en nuestro hogar o en nuestros pequeños núcleos sociales de los cuales formamos parte, ¿no? Yo les podría decir desde mi entorno personal, yo cuando era un niño, a mí mis padres me enseñaron lo bueno y lo malo, ¿sí? Qué cosas sí tenía que decir, qué cosas sí tenía que hacer y qué cosas no. Cuando yo crezco, formo mi propia familia y hoy a mis hijas, pues yo también le genero una serie de reglas morales, ¿sí? Les enseño lo bueno y lo malo, ¿sí? Lo que creo que debe de ser correcto en su actuación y lo que considero que no debe ser correcto y en consecuencia yo abono a que no hagan conductas que creo que no son correctas, ¿sí? Pero si yo hago una retrospectiva de mi vida, yo me percato de que muchos de los valores que mis padres me inculcaron como buenos, o algunos que me inculcaron que eran cosas malas, a lo mejor han cambiado en la forma en que yo se los he expresado a mis hijas, ¿sí? Y cuando volteo a la sociedad en su conjunto, veo que pues los valores a veces este, los podemos compartir, pero muchas veces no los compartimos, ¿sí? Pero digamos, esos valores, esas reglas que nos generamos son como pequeños entornos que nosotros tenemos como esa capacidad de manejar esos entornos. El asunto es cuando ya vamos allá afuera a la calle y entablamos otras relaciones sociales con otros pequeños núcleos de personas, en fin, pues ahí se empiezan a tejer otras reglas. Y me quiero referir a las reglas jurídicas, ¿sí? Seguramente ustedes han de haber escuchado alguna vez la siguiente frase: todo lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? Todo lo que no está prohibido está permitido. ¿Eso qué implica en ámbitos de normas jurídicas? Bueno, implica algo muy sencillo, que yo como ciudadano, ¿sí? Un ciudadano está obligado a seguir la ley, las normas jurídicas, pero para saber qué es lo que puedo hacer y qué no puedo hacer, yo tengo que irme a leer las leyes. Y en las leyes voy a encontrar cosas que están prohibidas hacer y que si las hago, voy a tener una consecuencia de ello, ¿sí? Una sanción, ¿sí? Y yo les puedo poner ejemplos muy concretos. Yo me encuentro aquí en la Ciudad de México. Es muy probable que muchos de ustedes o algunas personas de ustedes a lo mejor estén en el Estado de México o en otras entidades federativas, pero muchos también pueden estar aquí en la Ciudad de México habitualmente. Les voy a hacer un ejemplo de aquí, de la Ciudad de México. Si yo les preguntase si orinarse allá afuera en la vía pública está prohibido, ¿qué me dirían? ¿Está prohibido? Seguramente me van a decir sí. Y a la siguiente pregunta que yo les haría, ¿en dónde dice que está prohibido? Sí, muchos seguramente y muchas quizá a lo mejor dirían, híjole, no sé dónde está prohibido. Bueno, yo les podría decir que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece ciertas prohibiciones y les denomina faltas administrativas. Y orinarse en la vía pública está considerado una falta administrativa, está prohibido. Y esa ley de cultura cívica faculta a un policía de detener a una persona que es sorprendida orinándose en la vía pública. Se desconectó un poquito de nuevo. ¿Sí me escuchan?
Sí, Ah, perfecto, perfecto. Entonces, yo les decía que esa ley mandata entonces al policía a remitir a esa persona ante la autoridad competente, que en este caso es el juez cívico, ¿sí? Entonces, basta con que nosotros conozcamos la ley para saber qué cosas están prohibidas. ¿Qué tipos de leyes existen? Hay muchas leyes que existen en este país que nos prohíben cosas. Yo podría decirles, si leemos el Código Penal de la Ciudad de México, vamos a ver un listado de cosas que se les denominan delitos y en esencia son acciones que están prohibidas. Privar de la vida a una persona está prohibido ahí, eso se considera un homicidio. Lesionar a una persona, golpear a una persona, dejarle marcas, eso está prohibido, se le denomina lesiones. Apoderarme de algo que no me corresponde, que no es mío, ¿sí? Eso también está prohibido, se le denomina robo, ¿sí? Entonces hay diferentes normas. Pero fíjense, les voy a poner un ejemplo bien controversial, ¿sí? Si yo les preguntase, en la Ciudad de México, ¿está prohibido tener relaciones sexuales allá afuera en la vía pública? Muy seguramente la mayoría me diría, sí, sí está prohibido. Pero si yo en la siguiente pregunta les dijese, ¿en dónde? Si revisamos la ley de cultura cívica, no vamos a encontrar ninguna prohibición a esa acción. Si revisamos el Código Penal, no hay una prohibición a esa acción. ¿Sí? Si revisamos diferentes normas, vamos a encontrar que no hay una prohibición expresa. Y esa es una característica de la ley, que para prohibir cosas tiene que expresamente decir qué es lo que está prohibido. Eso se le llama taxatividad de la ley, ¿sí? Pero muchos dirían, oye, no puede ser, eso no es correcto. ¿Qué va a pasar si yo voy caminando en la calle con mi hija, con mi hijo de 5 o 6 años de edad y veo una acción de esa naturaleza? No puede ser. Resulta ser que nuestras condiciones de establecer un no puede ser, no es correcto, va más en la lógica de reglas morales, ¿sí? Y eso es muy complejo, porque no todas las reglas morales que tenemos, los valores que nosotros tenemos como bueno y malo, coinciden con las normas jurídicas, ¿sí? Habrá algunos valores que sí, ¿sí? Habrá otros valores que lamentablemente no, o afortunadamente no, como lo querramos ver. Pero esa es una lógica interesantísima de la ley, ¿sí? Que hay que conocerla. Por eso el ciudadano tiene que conocer la ley, está obligado a cumplir la ley. Pero al estar obligado a cumplir la ley, él tiene que conocerla para saber qué cosas le prohíbe hacer, ¿sí? Y así podemos hacer un ejercicio de muchos ejemplos y veríamos cosas que de repente no considerásemos que estén prohibidas o algunas que sí estén prohibidas, por ejemplo, ¿no? Yo dejaría con esa parte. Pero ¿esto por qué me sirve? Porque viene la siguiente circunstancia fundamental de entender para entrar al tema en concreto. Yo, por ejemplo, Alejandro, trabajo en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y eso me hace tener una investidura, ser un servidor público. Yo también como servidor público, y no piensen solamente en Alejandro como personal de la Comisión de Derechos Humanos. Piensen, por ejemplo, en ese policía que está ahí en la calle, en el semáforo. Piensen en ese médico que está en la clínica del Seguro Social en urgencias. Piensen en ese profesor o en esa maestra que está en una escuela pública, en una escuela primaria pública frente a un grupo, ¿sí? Las personas que somos servidoras públicas, que tenemos un empleo, un cargo, una comisión en la administración pública y recibimos un salario, estamos obligados a seguir la ley como el ciudadano, pero la seguimos de diferente manera.
Nosotros no podemos seguirla bajo la lógica de que todo lo que no esté prohibido esté permitido. No. El servidor público tiene que seguir la ley con la siguiente característica de la legalidad. Solo puede hacer lo que la ley expresamente le dice que debe de hacer. Solo puede hacer lo que la ley expresamente le faculta hacer. No puedo hacer más, no puedo hacer menos. Si yo hago más, puedo hacerme acreedor a una investigación y posiblemente una sanción por abuso de autoridad, por exceder mis funciones. Si yo dejo de hacer mis cosas, lo que dice la ley que debo de hacer, si hago menos de lo que la ley dice, yo puedo hacerme acreedor a una investigación y posiblemente una sanción por omitir hacer mis funciones. O sea, el servidor público se conduce por una línea recta muy fina, por lo único que le dice la ley que debe de hacer, no más ni no menos. Estas ideas, las dos, de que el ciudadano puede hacer todo lo que no esté prohibido, ¿sí? Volvimos a desconectarnos, pero aquí estamos. Lo que la ley, el servidor público solamente hace lo que la ley expresamente dice que debe de hacer. Esas dos ideas son claves para el ejercicio de derechos, a la protección de los mismos. ¿Por qué? Porque los servidores públicos tenemos obligaciones expresas de promover, proteger, garantizar y, y respetar derechos humanos. ¿Sí? Desde esa lógica, nosotros hacemos lo que la ley expresamente dice. Por eso es importante que un servidor público conozca todo su marco normativo, ¿sí? Todo el marco normativo. Y en el ámbito de derechos humanos es fundamental, ¿sí? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero constitucional, nos impone 4 obligaciones expresas a toda persona servidora pública, a toda autoridad, que es la de respetar, proteger, promover y garantizar derechos humanos. Si nosotros hacemos de más o dejamos de hacer, el Estado tiene 4 deberes. El Estado está con 4 deberes fundamentales, que es investigar esas acciones o omisiones que el servidor público haga en el ámbito de derechos humanos, las debe de investigar, las debe de sancionar. Bueno, antes de investigar, el Estado debe hacer muchas cosas para prevenir que se vulneren derechos. Es el primer deber del Estado, prevenir que se vulneren derechos humanos. Si lamentablemente aún así se vulneran derechos, el Estado debe de investigar esas violaciones a derechos humanos. Una vez que las investiga y se acreditan, sanciona. El tercer deber, sancionar derechos humanos. Sancionar violaciones a derechos humanos. Y la cuarta y fundamental, reparar violaciones a derechos humanos. Ese es un deber del Estado. Cuando documenta que se han y se acredita que se han vulnerado derechos, el Estado está en el deber de reparar el daño. Y se está trabajando mucho para entender de manera amplia y así absolutamente en plenitud lo que implica reparar violaciones a derechos humanos, que no solamente implica pagos económicos, ¿no? Implica muchas otras cosas, pero incluso los pagos económicos tienen que tener una mirada integral de reparación. Entonces, eso es algo fundamental que tenemos que tener mucha claridad. Aquellas personas que integramos la administración pública, estamos obligados a conocer la ley, ¿sí? Es nuestro trabajo. Saber que si yo hago de más o hago de menos, puedo violar derechos humanos. Y si se acredita esa violación, me van a sancionar. Y eso le contrae al Estado estos deberes. Y eso
repercute en una probable reparación de violaciones a derechos humanos, ¿sí? Entonces, este piso mínimo para mí es fundamental para empezar a trabajar ya de manera muy particular el tema de derechos humanos de las personas con discapacidad, ¿sí? No sé si hasta acá hay alguna duda, ¿no? Me las pueden ir haciendo por el chat, por acá voy a estar monitoreando el chat sin ningún problema. Lo podemos hacer con micrófono abierto sin ningún problema. Pero si hasta ahorita no hay ningún comentario, ninguna duda, ¿sí? Mira, acá Jesús me dice no hay presentación. Muchas gracias, Jesús. Es que cuando se me desconecta, y gracias por avisarme, porque cuando se desconecta, eh, se quita y no alcanzo a ver. Pero bien, miren, para ir avanzando entonces un poquito, ¿no? ¿Cuál es la idea al trabajar este tema? Bueno, que nosotros podamos identificar, primero, al hablar de derechos de las personas con discapacidad, me parece que es importante tener que identificar múltiples barreras que tenemos y que las personas con discapacidad pueden enfrentar, ¿sí? ¿Sí? Identificar esas barreras, pero identificarlas incluso a través de modelos históricos de cómo hemos, como instituciones, como personas, como el propio Estado, cómo hemos atendido el tema de la discapacidad en este país, para conocer también sus impactos, ¿sí? Y esto con el afán de generar una promoción del modelo social y de derechos humanos en los contextos de personas con discapacidad. Un poquito es lo que creo. Alejandro, perdón que te interrumpa. Estamos viendo la pantalla en negro. A ver, muchas gracias. Déjame dejar de compartir. A ver, ahorita entonces, a ver, ustedes me dicen si la ven. ¿Ahí la ven? Es que nos aparece un mensaje que dice que ha empezado a compartir, Sí. pero lo vemos todo en negro la pantalla. Ay, caray, a ver. No sé si gustes mandármela y yo la Te- proyecto y me vas diciendo cuando la cambie. Ay, perfecto. Creo que sería maravilloso. Permíteme, déjame instrumentar. em, ¿Dónde te la Te mandé un correíto en la mañana, pero te dejo aquí mando? mi correo. Frida? Ándale, sí, sí, te lo agradecería si me lo mandaras justo por el chat, porque como estoy en una oficina distinta donde es mi oficina, no tengo acceso aquí a mi correo. Déjame Sí. ahorita, denme un minutito para arreglar este temita y que podamos continuar. Un segundito, déjenme nada más rápido con esta parte en lo que nos hacen favor de ajustar la presentación. A mí me gustaría este tema abordarlo en tres momentos, digamos, en tres aspectos concretitos. El primero tiene que ver con aspectos históricos de la discapacidad y las implicaciones de este devenir histórico, ¿no? Cómo hemos estado viendo, hacer una reflexión de cómo hemos venido trabajando el tema, ¿sí? Un segundo momento también conocer qué barreras se enfrentan las personas con discapacidad, ¿sí? Y en un tercer momento conocer un poco el tema de qué derechos poseen las personas con discapacidad, ¿no? Muchísimas gracias, querida Fernanda, muchas gracias por este auxilio. Entonces, ¿Qué diapositiva, perdón, la coloco? ahí iniciémosle en esos tres temas, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, si gustas, nos vamos a la siguiente. Entonces, a lo mejor juntos podemos ir reflexionando y acompañándonos acerca de cómo hemos percibido o cómo socialmente en países como el nuestro se ha percibido la discapacidad en nuestros entornos, ¿no? O sea, es bien interesante. Permítanme
compartirles, por ejemplo, yo siempre intento hacer reflexiones de manera personal, con mi historia de vida, ¿no? Porque pues finalmente es de donde nosotros podemos ir sacando referentes, ¿no? Y cuando abordamos, por ejemplo, este tema, cuando yo digo, a ver, ¿cómo percibimos la discapacidad en nuestros entornos? Hablando de espacios como el trabajo, la escuela, la familia, es algo muy interesante, complejo, pero interesante. A mí me parece y después son formas de ver de una manera integradora, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, miren, yo les comparto, incluso, fíjense, les voy a compartir, me voy a atrever a compartirles una experiencia personal que sucedió aquí en la institución, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Fíjense, hoy en día yo tengo un compañero, Gabino, muy buen amigo, muy buen compañero Gabino, es una persona adulta mayor, ¿sí? Es débil visual, ¿sí? Es débil visual y además, bueno, es chinanteco. Entonces, cuando a mí me platicó este Gabino su historia personal de vida, él nació ya con esa debilidad visual y bueno, es de origen chinanteco, entonces él no hablaba español y dice que de muy niño lo trajeron acá a la Ciudad de México. Se lo trajeron unos sacerdotes y acá lo educaron y creció, ¿no? En un entorno, pues, medianamente favorecedor. Sus papás decidieron y permitieron que se lo trajeran acá porque pues, se veían en una condición de extrema pobreza allí en Oaxaca. Entonces, cuando Gabino, bueno, va creciendo y aquí Gabino, pues, hace su vida y digamos, cuando empieza a ser adulto, el, su historia de vida implica básicamente él trabajaba en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, vendiendo productos, si ubicamos un poco entre el Palacio Nacional y la Suprema Corte, hay siempre, históricamente existido un grupo de personas débiles visuales que venden diversos productos. Él vendía ahí productos. Y déjenme decirles que Gabino, bueno, pues era víctima del abuso policial, ¿sí? Les quitaban la mercancía, no los dejaban vender. Entonces Gabino, pues siempre tratando de buscar las mejores formas de, este, de hacerse de sus recursos, se le ocurrió ir al Congreso de la ciudad pues a pedir apoyo a diputados de la ciudad, ¿no? En aquel entonces era Asamblea Legislativa. Y pues resulta, no les contaré más, los daban a vueltas, 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 y una ocasión de las cuales Gaby no llega a estar ahí, justo. Bueno, ¿ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Wow. Ahora nada más permítanme que me deje ver la cámara, porque ahora resulta que no me permite abrir la cámara. Si gustas continuar así, Continuamos así, sí, ¿no? Porque si no va a ser muy complejo esta parte. Pero bien, entonces yo les decía de Gabino, cuando termina la comparecencia del presidente de la comisión, y entonces el diputado que habitualmente estaba atendiendo a Gabino iba caminando con el presidente de la comisión y pues literalmente le aventó, así lo voy a decir con todas sus letras, aventó a Gabino con el presidente porque le dijo, Gabino, qué bueno que estás aquí, mira, aquí tenemos al presidente de la comisión, él nos va a ayudar a resolver tu problema. Y miren que lo único que quería Gabino era que le permitieran seguir vendiendo en la vía pública sus productos, sin ser molestado por la autoridad, en fin, que le permitieran vender sus productos, que le dijeran dónde ponerse, era lo único que él buscaba. El presidente de la comisión se acerca a Gabino, la salud, etcétera, y le dice, ¿cómo estás, Gabino? Pues a ver qué podemos hacer por ti, ven mañana a verme a mi oficina. Y le da una tarjeta, etcétera. Al otro día Gabino viene a la comisión, lo atiende el administrador general de la comisión, el presidente no estaba, no pudo atenderlo, no lo sé, y lo atiende el administrador.
¿Qué creen que pasó? Pues el administrador le dio empleo a Gavino aquí en la comisión. Dijo, ¿qué puedo hacer, Gavino? ¿Qué podemos hacer? Gavino, al ser débil visual, habla el español, se debe entender muy bien, habla muy bien chinanteco, por supuesto. Él sabe lectura braille, ¿sí? Y entonces le dan empleo aquí. Pero le dan empleo en el conmutador de la Comisión de Derechos Humanos. Pues ahí en la administración se les hizo muy fácil decir, pues que nada más se aprenda las teclas del teléfono para mandar a extensiones. Y empezó a trabajar Gavino, ¿sí? En poco tiempo, Gavino se dio cuenta que él podía atender el teléfono de la comisión. Uno de los problemas es de que pasan varias cositas en la línea telefónica. Uno, que no toda la gente que habla sabiendo la extensión de la persona a quien busca. Muchas de las personas que hablan a la comisión hablan por una situación delicada de vulneración a sus derechos y eso implica que estén en una condición de estrés, ¿sí? O puede que estén en una condición de desesperación o, ¿por qué no?, en una condición de enojo. Y esas situaciones las enfrentaba Gavino, pero Gavino con su condición se ponía muy nervioso, ¿sí? Y entonces, en alguna ocasión alguien le dijo que cuando llegaran cosas importantes tenía que mandarlas a una extensión de presidencia. Acto seguido, Gavino, al considerar que todo era importante, cuando así hablaba de violaciones, pues, ya han de suponer, todo lo mandaba a presidencia. ¿Qué sucede? Llega un momento en que presidencia dicen, no puede ser, no podemos estar atendiendo de esta manera. Y Gavino es retirado del conmutador y es cuando llega a esta área que estamos actualmente, la Dirección Ejecutiva de Educación en Derechos Humanos. E incluso para la comisión fue muy complejo y también para esta área fue muy complejo ubicar actividades que pudiesen beneficiar a Gavino y que pudiesen ayudar y abonar al trabajo educativo de la comisión. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que cuando hablamos de cómo se percibe la discapacidad en estos entornos que vemos en pantalla, es muy complejo. Primero que nada, cuando no tenemos a alguien en nuestro entorno inmediato que tenga una circunstancia que implique una discapacidad, eso lo sentimos completamente alejado, completamente fuera de mis entornos y no me ocupo ni siquiera de pensar en ello, ¿sí? Entonces imagínense cómo son. Por eso hoy en día, si hacemos una reflexión, por ejemplo, en varios espacios de lo que vemos acá, piensen un poco ustedes, por ejemplo, el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, el metro. ¿Hace cuántos años apenas empezó a generarse elevadores o escaleras eléctricas que de alguna manera estuviesen contemplando el acceso de personas, por ejemplo, con silla de ruedas? Sí. Yo en el año 2000 tuve la oportunidad, por ejemplo, de trabajar en un proyecto. Se nos permitió revisar la malla curricular de los planes y programas de estudio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En el equipo que yo trabajé, tuvimos la oportunidad de revisar la malla curricular de la carrera de arquitectura en la UAP. ¿Sí? Cuando empezamos a trabajar con los estudiosos del tema, ya no podían entender cómo incorporar el tema de derechos humanos a su malla curricular. Y lo que se les ocurría era generar una materia optativa de derechos humanos. Pero, por ejemplo, los arquitectos en aquellos entonces, les estoy hablando del año 2000, en el año 2000 se les hacía muy difícil a los arquitectos entender y comprender lo que hoy en día está ya más que comprendido, que tiene que ver con la accesibilidad al 100% de un espacio de habitación o de un espacio de oficina, de una construcción.
Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, sí escuchamos. perfecto. Mi cámara sigue sin funcionar, disculpen ustedes. Pero entonces les decía, sí vemos esta parte de cómo se va percibiendo la discapacidad en entornos, las escuelas. Las escuelas tampoco tienen 100% de accesibilidad para pensar en una persona con silla de ruedas. Yo tengo 50 años. ¿Qué implica? Que yo en los años 80 estudié en primaria, secundaria. Y yo estuve en las primarias, en las secundarias, en las cuales yo estuve, eran construcciones de esas épocas, ¿sí? De esas épocas. Y eran escuelas de 2 niveles, pero no se contemplaban, pero para nada, ni se pensaba cómo podía subir una persona con silla de ruedas a un primer nivel. O, por ejemplo, una persona débil visual con bastón, ¿sí? Sí, no se concebía. Los baños, inimaginable, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en el ámbito de los hogares, las construcciones de estos departamentos o casas de interés social. La ley actualmente concibe aquí en la Ciudad de México que como mínimo una construcción para casa habitación mínimo es el mínimo indispensable, son 50 metros cuadrados. Es el mínimo, no quiere decir que sea el máximo, pero lamentablemente las constructoras eso lo ocupan para su beneficio y construyen departamentos con el mínimo indispensable, 50 metros cuadrados, un baño, 2 recámaras. Si uno revisa y visita estos departamentos de interés social, te vas a percatar cómo una silla de ruedas no entraría, porque en una habitación, en una alcoba, ¿sí? Solamente cabe una cama, ni siquiera un buró, ¿sí? Entonces, veamos cómo se percibe la discapacidad en estos entornos, ¿no? Si hablamos de la colonia, el barrio, los amigos, híjole, vamos viendo que no es nada favorecedor el tema, ¿no? Hoy estamos en un proceso de transformación, de deconstrucción, decimos muchas veces. Nos estamos deconstruyendo. Yo sí me he empezado a deconstruir en estos temas, porque por supuesto, pues antes y ahorita vamos a ver cómo era la mirada que se tenía en sociedades como las nuestras ante la presencia de personas con discapacidad, ¿no? Pero entonces, ponemos la que sigue, por favor, para ir avanzando, ¿sí? Y entonces, el asunto es de que, ¿cómo era que veíamos históricamente, cómo mirábamos a las personas con alguna discapacidad, ¿no? Y entonces, aquí es algo bien interesante, esto que aquí les presentamos. Lo leo textualmente. Pese a los importantes adelantos en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad a nivel nacional e internacional, las percepciones negativas profundamente arraigadas sobre el valor de la vida de estas personas sigue siendo un obstáculo permanente en todas las sociedades. Estas percepciones surgen de lo que se ha denominado el capacitismo. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con el capacitismo, compañeros? ¿Sí? Pues miren, es que muy concretamente el capacitismo es un sistema de valores, ¿sí? Que considera determinadas características típicas de los cuerpos y de las mentes de las personas. Cuando salimos de esos parámetros, ya los consideramos distintos, diferentes a nosotros, ¿no? Y entonces, eso es lo que se refiere el capacitismo. ¿Nos podrías poner la que sigue, Fernanda, por favor? Y entonces, fíjense, aquí está. Capacitismo, sistema de valores que considera determinadas características típicas del cuerpo y la mente. Son fundamentales para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Que fíjense, que merezca la pena ser vivida, atendiendo a estándares estrictos de apariencia, funcionamiento y comportamiento. Cuando salimos de estos estándares, híjole, vienen temas de segregación, de discriminación, vienen temas muy complejos.
¿sí? Y entonces nuestras sociedades están acostumbradas o vivimos históricamente acostumbradas a tener pues esos estereotipos, ¿sí? Esos estereotipos eh, de cómo somos, son el hombre y la mujer perfecta, el hombre y la mujer ideal, ¿no? Y entonces cuando habla acá de características típicas del cuerpo y de la mente, sí, híjole, pues es cuando nos generamos estos estándares, ¿no? Y por supuesto personas con alguna discapacidad van a salir de este estándar. Y entonces uno de los grandes problemas en ese sentido, ¿sí? Implica que, que entonces cuando con estos pensamientos capacitistas se considera que la experiencia de la discapacidad es una desgracia. Implica, yo les decía, entonces, sufrir, que la gente sufra cuando tiene esas desventajas. Y la discapacidad en estos entornos sociales como en los cuales he crecido, sí, pues implica que vemos sufrir a la gente, vemos que la gente está en desventajas, sí. Y lo podemos hacer de maneras positivas y negativas, pero finalmente tenemos esos sesgos. Miren, fíjense ustedes, o sea, porque en antaño, por supuesto, es muy curioso. Fíjense, alguna vez yo platicando con algunas personas de temas diversos y distintos, surgió una idea de alguien y dije, wow, ¿no? Pero era muy interesante porque nos decía, fíjense, nos decía que antes no había tanta gente con discapacidad, que qué había pasado hoy en la actualidad, ¿sí? Que si eran temas de alimentación, que si eran temas, o sea, trataba de dar una explicación de que el día de hoy existieran tantas gentes, muchas personas con discapacidad. A lo que dentro de ese grupo de personas que estábamos charlando, algunas de ellas hacían la reflexión y hacían ver que en realidad, pues no es de que antes no existiera la discapacidad, simple y sencillamente, antes lo diferente, lo desconocido, nos daba miedo. Y en consecuencia, al darnos miedo, lo ocultábamos, ¿sí? Y entonces ahí en esta sobremesa que les comento que teníamos, empezaron reflexiones de otras personas que decían, sí, es cierto. Y nos platicaban y nos comentaban que en sus entornos familiares, una persona recuerdo que nos decía que él tenía un primo que le había dado poliomielitis, me parece, sí. Sí, sí, sí. Y entonces, pues eso provocó que no pudiese caminar bien desde edades muy tempranas, ¿no? Pero que entonces a sus familiares tenían como, les daba como, perdón, me da pena decirlo, pero era lo que señalaban ellos, que les daba pena, este, que su primo saliera. Y entonces lo mantenían todo el tiempo en casa y no salían con él. Todo el tiempo estaba en su casa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por miedo, porque les daba pena que alguien se burlara de él, porque les daba pena que la gente lo viera, porque les daba pena que pensaran que en su familia podía haber una enfermedad que incurable o que fuera hereditario, mil cosas totalmente fuera de la realidad. ¿Sí me explico? Entonces, esas, esas ideas que iban generando en nuestras sociedades de antaño eran las precursoras del ocultamiento de las personas con alguna discapacidad. Y podemos hablar de muchos tipos de discapacidad, ¿sí? Pero entonces, estas miradas de capacitismo han hecho mucho daño en sociedades como las nuestras, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, pues por supuesto, aquí un poco de lo que yo les decía, aquí lo mostramos, ¿no? El pensamiento capacitista considera la experiencia de la capacidad como una desgracia, ¿sí? O sea, al no tener las características que idealmente le generamos a cualquier ser humano,
una persona que no puede caminar, una persona que no puede ver, una persona que a lo mejor no tiene un de nacimiento o por algún accidente, etcétera, pierde esa capacidad que le hemos dotado a ese estereotipo de ser humano. Y por ende, asumimos que es una desgracia. Y eso hace sufrir a la persona que tiene la discapacidad e incluso a sus entornos, ¿sí? Y se empiezan a ver temas de desventaja, ¿sí? Y de forma invariable, resta valor a la vida humana. Como consecuencia de ello, suele inferirse que la calidad de vida de las personas con discapacidad es ínfima, que esas personas no tienen ningún futuro y que nunca se sentirán realizadas ni serán felices. Fíjense, les comparto otro ejemplo. Yo hace todavía algunos años estaba dando clases en una escuela para educadoras y educadores. Sí, en esa escuela se impartía el bachillerato técnico en puericultura y se impartía la licenciatura en educación preescolar. ¿Sí? Se preparaba a personas para ser maestros y maestras de preescolar y en guarderías, en preescolar, a estas personas, los puericultistas, ¿no? Bueno, primero que nada, pues curioso, ¿no? Fíjense, la escuela se llamaba Escuela para Educadores de la Ciudad de México, ¿sí? Pero resulta que eran puras mujeres, históricamente puras mujeres, ¿no? Ahí hay un sesgo interesante de analizar, pero bueno, no importa. Pero fíjense, recuerdo un caso muy, muy, muy paradigmático que nos costó mucho trabajo ahí. ¿Por qué? Porque cuando llega una chica a inscribirse para la licenciatura en educación preescolar, pues hay requisitos de admisión, ¿no? Pues que tu certificado de bachillerato con promedio mínimo de 8, o sea, tu acta de nacimiento, o sea, los requisitos que ustedes y yo podemos pensar en una escuela para una licenciatura, ¿no? El certificado que es lo más importante para que tú des veracidad de que llevas cursado y has acreditado el bachillerato, ¿no? Para poder entrar a la licenciatura, tu acta de nacimiento, no sé, cosas. Pero fíjense algo bien interesante. La directora del plantel, que era a la vez, al mismo tiempo la dueña, entrevista a la mamá y a la niña. Y entonces, en la entrevista, decide no aceptarla. Pero ya en administración le habían estado haciendo todos sus papeleos. Oigan, traen todos los requisitos, todos. Ya habían pagado la inscripción y el primer mes de colegiatura. Y la maestra, la directora, decide no aceptarla. ¿Cuál era el argumento? Y es bien complejo. Y híjole, ahí se los dejo a su consideración porque hay diferentes vertientes. Cuando se le cuestionó a la directora por qué no la había aceptado, lo que nos dijo es porque la niña tenía, bueno, había nacido con labio leporino, ¿sí? Ya había sido sometida a una intervención quirúrgica, visualmente no se le veía, ¿sí? Pero esa fue la razón por la cual la directora decidió no aceptarla y negarle la inscripción. Y entonces cuando varios docentes decíamos, ay, perdónenme, no puede ser, eso es un acto de discriminación, ¿qué sucedió? La maestra dijo, es que entiendan, en preescolar nosotros tenemos que enseñar a los niños y a las niñas la dicción correcta de las palabras. Y eso nos hizo reflexionar un tanto, aunque yo habíamos varias docentes que seguíamos diciendo que eso no era materia suficiente para negarle el acceso a la educación, aunque fuese una escuela particular. Sí, es algo complejo.
algo interesante de analizar. Puede que sí tenga razón la maestra que nosotros tenemos que enseñarles a un niño o una niña en la primera infancia la correcta dicción de las palabras, las sílabas, las vocales, las sílabas, consonantes, en fin, todas estas construcciones del habla, ¿no? Pero sí se nos hacía que aún así había otras consideraciones que la chica podía desarrollar para poder ser una muy buena maestra de educación preescolar, ¿sí? A lo mejor no trabajar esa parte del desarrollo cognitivo de los menores en algunos otros, pero es algo bien interesante. Este caso se los planteo para que vayan viendo cómo esta parte del pensamiento capacitista va encontrando esos asideros en casitos en nuestras sociedades, ¿sí? Entonces, la que sigue, por favor, ¿sí? El gran problema que el capacitismo, pues, lamentablemente va generando prejuicios sociales, genera discriminación, opresión contra las personas con discapacidad, ¿sí? Y bueno, esa opresión se va generando y va orientando legislación, políticas, prácticas, política pública, ¿sí? Si nosotros hacemos un análisis, una retrospección social de lo que eran nuestras sociedades hoy actualmente, a lo que eran hace 30, 40 años, ahí es donde podemos encontrarle sentido, ¿no? Podemos encontrarle muchísimo sentido, ¿sí? A que cómo esto iba orientado y era promovido incluso en legislación, en políticas, en prácticas discriminatorias, ¿no? Y entonces, ¿qué se hacían? Acciones como esterilizaciones, como la famosa segregación, la institucionalización de las personas, ¿sí? La privación de la libertad de personas con discapacidad, la denegación de la personalidad jurídica. Esto que yo les vengo diciendo, ¿sí? Lo que yo les venía contando de esa persona que conozco que decía, encerraban al sobrino porque les daba pena que la gente lo viera, ¿no? Esto que yo les digo, les negaban, ¿sí? O por ejemplo, esta parte de la esterilización. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado ya hace muchos años diversos casos en los cuales mujeres con alguna discapacidad por voluntad de los padres o de las familias eran sometidas a un proceso de esterilización para evitar que pudiesen que llegar a estar embarazadas, ¿no? Entonces, fíjense lo duro, lo complicado que puede ser esta parte, ¿no? Con estas miradas capacitistas, ¿no? Del tema de la discapacidad. Entonces, es interesante, es fundamental entender esa parte. Entonces, estos modelos capacitistas, la que sigue, por favor, miren, estos dos modelos capacitistas, pues si revisamos históricamente, ¿sí? Encontramos el modelo presidencia y el modelo médico rehabilitador son modelos capacitistas. El primero, el origen de la discapacidad, se va explicando por motivos religiosos, ¿no? Porque algo hiciste mal y Dios te mandó eso, ¿no? Por pecadores, en fin, las personas con discapacidad se consideraban innecesarias, ¿sí? Innecesarias. Y desde la lógica del modelo médico rehabilitador, la discapacidad se miraba como una dolencia, una enfermedad física, sensorial o mental, que solo requiere atención médica, ¿sí? Desde el ámbito médico decían, solo con medicina se va a corregir la situación. La discapacidad es un problema centrado en la persona que puede ser resuelto con la rehabilitación. Se le da una carga a las personas. O sea, si tú no te rehabilitas, pues eres tú. En contraste, se habla del modelo social. ¿Sí? La discapacidad es un problema de origen social. La condición de discapacidad está fuera de la persona, es social.
El contexto es el que se debe de adaptar a las necesidades de todas las personas. ¿Sí? Es por eso, ya con estos modelos sociales, que en estas últimas épocas, en estos últimos años, es que ha cambiado muchísimo la mirada hacia las personas con discapacidad en sociedades como las nuestras, en las cuales hoy entendemos. Bueno, ahora sí ya me escuchan. Bueno, hola. Sí, ya te escuchamos. Sí, híjole, híjole. La verdad es que mil disculpas, está siendo bien complejo esta parte de estar, una, que ya no me detecta la cámara, y dos, que se está desconectando. Lamento mucho esta parte, pero bueno, vamos a tratar de seguir en esta parte, ¿no? Entonces, como yo les decía, o sea, sí es, o sea, la forma en que abordábamos el tema de la discapacidad en la sociedad, pues a la vuelta de años, nosotros hacemos esa retrospección y si miramos que era terrible, ¿no? La forma en que se atendía. Considerar que solamente a través de la atención médica se iba a, a, este, a modificar o atender a desaparecer una discapacidad sin mirar otras circunstancias, pues era muy limitativo, ¿no? Y darles explicaciones desde la lógica de cuestiones meramente religiosas, ¿sí? Situaba y ponía a las personas con discapacidad en condiciones de mirarles como objetos, ¿no? Y no como sujetos de derecho. Eso es algo muy complejo. Por eso, cuando se empiezan a abordar modelos sociales de la discapacidad, empieza a conformarse y a reconfigurarse la manera de mirar y mirar de una manera distinta a las personas con discapacidad, ¿no? Ese es una de las ventajas. Y las normas no han sido la excepción, déjenme decirles. Eh, yo recuerdo, fíjense, recuerdo que todavía en los años 80, en el seno de la Organización de Naciones Unidas, surge un documento con miras a tratar de convertirse en una norma de carácter internacional que hablaba de los derechos de los impedidos, ¿sí? De los impedidos, imagínense, o sea, las concepciones que se tenía de personas con discapacidad, ¿sí? La legislación ha sido parte de esta modificación y de este avance, y las formas de referirnos a las personas con una discapacidad ha cambiado, y porque desde los mismos conceptos podemos ser muy discriminadores en ese sentido. Entonces, estos modelos han cambiado, ¿sí? Este cambio de la forma en que tratamos como sociedad a personas con discapacidad se puede apreciar en la siguiente lámina. Si nos compartes la siguiente lámina, Fernanda, te lo agradecería. Y esta imagen es bien conocida, seguramente la han visto muchas veces, ¿no? Muchas veces. La forma o la política o las políticas de la discapacidad en estados-nación como el nuestro, ¿no? Antes de hablar de, en verdad, como sociedad, sentarnos y verdaderamente hablar de la situación, pues nuestra sociedad era una sociedad de exclusión, y que la podemos mirar con la imagen superior izquierda, ¿no? Y era lo que decíamos, y con los casos que yo les narraba, ¿no? Las personas con alguna discapacidad literalmente eran excluidas, separadas de los entornos sociales. Por eso ocultábamos al familiar que tenía una discapacidad, ¿sí? Por eso no le permitíamos ni salir a la calle, ¿sí? Porque estábamos en esta condición de, pues la sociedad solamente acepta y convive con gentes iguales a mí, ¿no? Entonces, obviamente después intentamos hacer una condición de decir, no puede ser
que la exclusión siga vigente y en las políticas públicas se empezó a hablar y a manejar una posible incorporación. Y ahí fue cuando empezamos a hablar, a ver, si hay que reconocer o tácitamente se reconocía que existían personas con discapacidad, que había que atenderlas, pero se les segregaba la segunda imagen de arriba, ¿sí? Y fíjense, un claro ejemplo de esta parte de la segregación, y les digo, yo lo llevo a mi historia de vida, a mi imaginario, a mis recuerdos, etcétera. Cuando yo iba en las primarias, en la primaria yo no recuerdo que hubiesen niños o niñas, por ejemplo, en silla de ruedas. Yo no recuerdo. ¿Sí? Entonces, los niños que tenían una discapacidad o un débil visual, por ejemplo. No, yo no lo veíamos, no había. Y en las escuelas no se aceptaban, por ejemplo. Sí. Y entonces, en algún momento, la SEP miró a este sector de la sociedad y dijo, sí, tenemos que incorporarlos. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que creó la SEP? Las escuelas de educación especial. ¿Sí? Y entonces, ¿qué creó? Dijo, sí hay que incorporar a personas con discapacidad al sistema educativo nacional y creó las escuelas especiales, las escuelas de educación especial. Si no recuerdo mal, esto no me lo tomen así como es así, me parece que se llamaban USAER, ¿no? Si no recuerdo mal, pero tómenlo así con pincitas este nombre. Pero crea escuelas de educación especial, en las cuales iban niños a recibir educación, niños con alguna discapacidad, ¿sí? Pero seguían sin ser incluidos en los entornos, en el grueso de la población, de las sociedades. Seguían sin estar en las escuelas, los niños, ¿sí? Después de un tiempo en la propia SEP dicen, se dan cuenta que eso, y se les hace ver que eso sigue siendo un acto de discriminación, sigue siendo una separación y sigue siendo una segregación, es una segregación, ¿sí? Y lo que intenta la SEP es esta integración, ¿sí? La integración, que como ven en la imagen inferior de su lado izquierdo, haciendo el imaginario en una escuela, bueno, venga, sí, ahí está, ¿no? Que se integren a la sociedad, pero en su propio sector, en su propio sector, ¿sí? Entonces, que tengan espacios especiales, ¿sí? Alejandro, ya no te estamos escuchando. Perdónenme, ¿ya me escuchan? Sí, ya. Sí. Qué cansada es esta parte, pero bueno. Sí, les decía, el último cuadro, pues es lo que idealmente tendría que hacerse, la inclusión, la inclusión, donde en una misma sociedad estemos todas y todos sin importar ninguna condición física, psicológica, emocional, ¿sí? Pero vean estos ejercicios, por ejemplo, yo les platico. A lo mejor muchas y muchos de ustedes sí conocen esta parte. Por ejemplo, hoy en día, aquí en la actualidad, en la Ciudad de México, bueno, la educación en la Ciudad de México, bueno, si bien la educación sigue siendo centralizada, está en control de la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Aquí tenemos una autoridad, que es la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, que es la que, digamos, coordina los esfuerzos en materia educativa, ¿sí? Bueno, aquí en la Ciudad de México, en escuelas públicas, sí, que están bajo el control de la Autoridad Educativa Federal, fíjense, esta Autoridad Educativa Federal tiene un programa piloto, tiene una escuela que se llama Cinepac. Es bien interesante la escuela Cinepac. Es una escuela, Centro de Innovación Educativa para alumnos de altas capacidades, ¿sí? Cinepac. Está acá en la colonia
La que está al lado de la Condesa es por el Metro Patriotismo, está muy cerca del Metro Patriotismo, la Escandón, la colonia Escandón. Ahí se encuentra la escuela Cinepac. Es una escuela para niños con altas capacidades, una escuela primaria y secundaria, están las dos ahí juntas, ¿sí? Fíjense, bien curioso, pensando en esto de la segregación, la exclusión, etcétera. Es una escuela, dices, es un programa piloto bien interesante en el cual, pues bueno, van niños con altas capacidades. Entonces van niños, chicos, chicas, de diversas alcaldías. Y entonces, bueno, hay un chico que vive enfrente de la escuela, pero hay una niña que hace 2 horas de camino de su casa a la escuela, ¿no? Porque pues, es un programa piloto, lo ideal es de que, y lo que se está buscando es de que en cada alcaldía exista una escuela Cinepac, ¿no? Para evitar que los niños tengan que hacer traslados de esta naturaleza y que estén muy cerca de su casa. Pero bueno, es una escuela para niños de altas capacidades. Fíjense, son máximo, tienen 12 alumnos por grupo. Tienen primaria, los 6 grupos, y secundaria, 3 grupos. Máximo hay 12 niños por salón. Y son niños con altas capacidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, incluso una característica, hay niños que están recibiendo promociones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, conocí a un niño de primero de secundaria que hizo una batería de exámenes y entonces recibió la promoción y se fue ya hizo su examen a la universidad, bueno, a la prepa, al CCH, hizo su examen quiso entrar al CCH y entró al CCH, ¿no? Entonces dices, bueno, sí, aunque puede ser un niño de altas capacidades o sea, y para el estudio tengo una inteligencia muy amplia, pero donde se está poniendo un poco en duda el tema es en el desarrollo de las relaciones sociales. Pero además, imagínense un niño de 12 años en un entorno, en una escuela preparatoria donde, y así tan concreto, un CCH, ¿no? Donde el tema es que los jóvenes se hacen cargo de su propia, ahora sí que de todo, de sus materias, de sus calificaciones, de sus controles. O sea, cuando uno llega a la universidad, yo soy egresado del CCH Sur. Cuando yo llegué a la UNAM, llegué al CCH Sur, mis padres perdieron todo control de las calificaciones que tenían sobre mí. En la secundaria todavía iban a firma de boletas. En el CCH se olvidaron. Yo tenía el control de mi vida académica. Me parece que hoy en día ha cambiado un poco. Creo que todavía ya los papás tienen un poco participación en esa parte, no mucha, pero bueno, intentan tener esa regulación. Pero ¿qué va a pasar con un niño de 12 años que sí puede tener un coeficiente intelectual muy alto, pero en ámbitos de relaciones sociales, sí, híjole, su desarrollo social todavía falta, pero dejen en su desarrollo de él. El desarrollo social que pueden tener chicos y chicas de 17, 16 años, distinto a uno de 12, que no, me parece que puede ser muy complejo. Pero bueno, eso es como nota al calce. ¿Qué niños están ahí? Y habitualmente, no necesariamente, no es exclusivo, pero habitualmente un niño de altas capacidades también está dentro de estos parámetros de TDA, del espectro autista, del Asperger, o sea, diversas neurodivergencias, ¿sí? ¿Qué fue lo que en realidad sucedió o cómo es que llegan los chicos a Cinepac? Son chicos que en escuelas oficiales reciben mucha violencia escolar, son víctimas de bullying. Y entonces en realidad los niños son muy mal atendidos en escuelas oficiales. ¿Por qué? Porque pues las plantas docentes no tienen esas habilidades para detectar condiciones ni de neurodivergencia, ¿sí? Mucho menos condiciones de una posible alta en coeficiente intelectual, ¿no? Pero esa condición los hace
óptimos para recibir violencia en sus entornos escolares. Entonces los chicos por eso en realidad es que salen de esas escuelas y Cinepac les empieza a dar cabida en ese sentido, ¿no? Pero vamos viendo, este ejemplo se los pongo para que vean cómo es que sociedades como las nuestras somos bien complejas y muy difíciles de lograr una verdadera inclusión. ¿Por qué? Porque hoy en día yo sí estoy convencido, lamentablemente no hemos logrado el mirarnos a todas y todos como iguales, ¿sí? Como personas, como seres humanos, iguales en derechos. Cualquier condición distinta a mí puede ser merecedora de una segregación. Eso es lo complejo de sociedades como las nuestras. Y cuando le anexamos el ingrediente a cualquier persona, el ingrediente de una discapacidad, híjole, eso se potencializa al 100. Entonces, es bien complejo. Si ustedes van observando, el tema es bien, 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 bien complejo, ¿sí? Entonces, la que sigue, por favor. Sí, nos podrían apoyar con... Ah, muchísimas gracias, Fernanda. Gracias, gracias, gracias. En ese sentido, pues esas condiciones implican que las personas con discapacidad enfrentan diversas barreras, enfrentan un múltiple de barreras que es interesante y es importante visualizarlas. Algunas pueden ser evidentes, pero algunas no necesariamente, ¿no? Y entonces cuando hablamos de barreras, hablamos de obstáculos, no solamente físicos, ¿no? Que dificultan e impiden que las personas, ¿sí? Con deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, de... ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Ay, perdónenme, gracias. ¿Sí? Impiden la participación de las personas. Estas barreras impiden la participación de las personas con discapacidad de una manera efectiva, de una manera plena y sobre todo en igualdad de condiciones con las demás personas. ¿Sí? ¿Qué tipos de barreras? Esta presentación también, pues ahí, como ya la tiene Fernanda, sin problema la podemos difundir, ¿no? Entonces, también para que la tengan ahí y la puedan consultar. Sobre todo, eh, creo que lo interesante, al final viene una serie de referencias bibliográficas que les pueden servir de mucha utilidad para consulta, etcétera. Por ahí varias de las ideas que vienen plasmadas en las láminas, pues traen ahí una pequeña referencia y al final viene la bibliografía. Entonces ustedes la pueden tener sin ningún problema. Con todo gusto se la podemos distribuir, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor, mi querida Fernanda. Sí. Entonces, uno más, por favor. Entonces, hablando de barreras, importante es considerar, es un error considerar que las personas con discapacidad son un grupo social que tienen las mismas características, necesidades y comportamientos, ¿no? Porque eso también es algo que híjole, es en las prácticas que se han intentado para tratar de hacer más eh, eh, este, eh, equilibrado la sociedad, hemos caído en este error, que consideramos a todas las personas con discapacidad como con las mismas necesidades. Y no necesariamente, porque estas barreras, las barreras de las que les estoy hablando, son de diferente índole, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo bien consciente. Y además, el concepto de persona con discapacidad va evolucionando, ha evolucionado y seguirá evolucionando, ¿sí? En esta sociedad. La que sigue, por favor. En ese orden de ideas, ¿sí? Sí. Veamos un poquito las expresiones que conocemos de discapacidad, ¿no? Sí, adelante, 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 gracias. Sí.
Y entonces, desde este modelo social, ¿sí? La imposibilidad de una persona para participar de una manera plena en nuestra sociedad no es el resultado de sus limitaciones, de la persona, sino de estos obstáculos, de estas barreras que socialmente les hemos impuesto y que traen como consecuencia su exclusión, ¿sí? Colocándolos, pues por supuesto, en esa condición de desventaja, ¿sí? Incluso, pues hoy en día tratamos de proponer cambiar el término de deficiencia por condiciones, ¿no? Porque en realidad sí se habla de que tiene una deficiencia, pero más bien son condiciones distintas, ¿sí? Son condiciones distintas a las que nosotros le hemos dado desde el capacitismo la condición del cuerpo del ser humano, ¿sí? Entonces, bajo esa lógica, ¿sí? Hay que mirar esas condiciones de las personas y en nuestros entornos hay que mirarlas. La que sigue, por favor. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, sí es importante hablar que hay barreras del medio físico, sí, como se muestran en las imágenes, ¿no? Sí. Si bien estas imágenes no son de nuestros entornos, sí, por supuesto que las hemos visto y vivido en nuestros entornos, sí. Cuando nosotros, desde estas barreras físicas, nosotros, híjole, pongámonos a pensar un poquito en esta sociedad, ¿no? En nuestras calles, en nuestros medios de transporte, en nuestros servicios, ¿no? Que nos suministran. Esto es a lo que se enfrentan personas con con, por ejemplo, discapacidad física, ¿no? Movilidad, sí. O sea, basta ver las calles de nuestra ciudad, ¿no? Hoy en día ya hay una práctica, por ejemplo, mucho más habitual de poner en las esquinas rampas, ¿no? Que las esquinas de cada cuadra pues ya tengan rampas de descenso, pero no como las de la imagen de abajo, ¿no? Que bueno, sí, las inclinaciones cuando uno no tiene conciencia de las realidades, pues bueno, la inclinación para eficientar espacio, haces una rampa con un grado de inclinación tan pronunciado que por supuesto pones en riesgo a las personas, ¿no? Pero poco a poco vamos conociendo, poco a poco vamos conociendo. Claro que socialmente, sí, hoy empezamos a ver, por ejemplo, en esta ciudad, rampas en cada esquina. Pero para la sociedad misma, cada vez vemos más espacios de oportunidad de estacionarnos, ¿no? Y entonces puede haber una rampa, pero siempre hay un auto, ¿no? Que se estaciona 5 minutos para ir a comprar algo, 5 minutos para recoger a mi hija del colegio, 5 minutos nada más para recoger las tortillas, ¿sí? O sea, viendo solamente mi necesidad, ¿no? Y no necesidades de otras personas. Pero estas barreras físicas las conocemos y las conocemos muy bien, ¿no? El otro día estaba viendo en un mapa interactivo del metro de la Ciudad de México y estaba percatándome, por ejemplo, que el bueno, casi el 75% de las estaciones del metro aún no cuentan, por ejemplo, con elevadores. Y entonces sigue existiendo esta necesidad de solicitar apoyo, ¿no? Y entonces eso hace que una persona, pues sí, tratando de valerse por sí misma en silla de ruedas, se ve impedida de hacerlo. ¿Cómo subes unas escaleras o cómo las bajas? Sí. Y si de eso le unas a que cuando es un ejercicio que luego yo me he puesto a ver, y es muy curioso cómo cuando una persona en silla de ruedas está en el una disculpa más de esta terrible conexión que tenemos. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Entonces, como les decía, ¿no? Estas barreras del medio físico son complejas, ¿sí? Las tenemos y hay mucho más, mucho más. Si pasamos a la que sigue, por favor. Hablando de barreras de comunicación y de información,
¿no? Barreras de comunicación y de información, ¿no? Entonces, hemos ido cambiando, ¿no? Hemos ido viendo cosas. Fíjense, ahorita que veo ahí el lenguaje oral o escrito, ¿sí? Y que hace rato les platicaba del caso de mi compañero Gavino, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que estamos acá muy cerquita del Metro Viveros Derechos Humanos, así se llama la estación. Aquí estamos sobre Avenida Universidad, enfrente de los viveros de Coyoacán. Desde que estamos aquí, llevamos como 11 años aquí en este edificio, es un edificio ya propio. El edificio se aprecia de ser inteligente, ¿no? Pero luego nosotros hacemos las bromas y decimos, creo que no le enseñaron a pensar desde el inicio, ¿no? Pero fíjense, cosas de esta naturaleza. Tiene señalizaciones en braille, tiene para los surcos para que la gente con bastón pueda conducirse, etcétera. Pero un día a Gavino le dieron la encomienda de hacer una revisión de todos y cada uno de los letreros en braille que existían en el edificio, ¿sí? Primero para ver que estuvieran en buen estado, ¿no? Y entonces que los viera, que los conociera, que viera si estaban. No, no tengo claro con qué fin se lo hicieron hacer, porque no creo que el resultado era lo que ellos preveían. Cuando él hizo esta revisión, se dio cuenta que más de la mitad de los de los letreros en braille estaban mal escritos o tenían información incierta, ¿sí? Y entonces eso te da idea de que el proveedor que nos dio ese servicio lucró con un desconocimiento terrible, ¿no? Sí cobró, sí, y no cobró cualquier cosa, pero como no hubo alguien que pudiese verificar que estuviesen bien escritos o que estuvieran con la información real, concisa, clara, pues nunca se cuestionó ese servicio, pero vean, entonces él se percata de eso y se tuvieron que cambiar y modificar algunos letreros. Es algo complejo, ¿no? Pero vean, son cosas que a veces no conocemos, ¿no? Pero entonces, estas barreras de comunicación, de información, híjole, sí estamos habituados, pero cuando nos percatamos que la necesidad de alguien y que sea adecuado, híjole, eso es otra cosa, ¿no? También lo veo, por ejemplo, hoy seguramente ustedes ven transmisiones de algunos eventos que todo el tiempo hay traducción simultánea en lenguaje de señas mexicanas, ¿no? Y también recuerdo muy bien que incluso en la anterior administración, en algún momento hubo una queja que se presentó porque se hablaba que en las mañaneras del gobierno anterior, eh, una persona de las que traducía lenguajes de señas mexicanas, en realidad no estaba traduciendo correctamente. Decía cosas sin sentido. Entonces, esas cosas, ¿no? O sea, tenemos que estar muy atentos a ese tipo de circunstancias, ¿no? Y por supuesto, hoy cada vez más estamos más en el ámbito de las famosas TICs, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación, donde se les debe de ir poco a poco dando acceso, ¿no? Acceso a personas con algunas discapacidades visuales, auditivas, a poder acceder de una mejor manera a la información que los sitios web promocionen y distribuyan, ¿no? Eso es algo fundamental, ¿no? Entonces, como ven, hay barreras de diversa índole. La que sigue, por favor, si fueras tan amable, Fer, ¿sí? Y por supuesto, parte de las algunas cosas que hemos hablado nosotros ahorita, pues estas barreras actitudinales, ¿no? Que como sociedad solemos tener por cuestiones de prejuicios y de estereotipos, ¿sí? Desde entender, ¿no? Esta parte de los prejuicios, como estos juicios de valor previos, ¿no? Que hacemos antes de conocer las cosas. Y eso hace que generalmente sean negativas, ¿sí? Desconocemos lo diferente, desconocemos lo, lo, lo distinto a mí, ¿sí? Pero también lo hacemos a través por estas imágenes preconcebidas
que tenemos en nuestras ideas, nuestras concepciones, ¿no? Estos modelos que generalmente asociamos a grupos sociales, que son atribuidos por sus conductas, cualidades y habilidades, ¿no? Entonces, es algo bien complejo, ¿no? Entonces, ahí interesante trabajar, luchar, lidiar con este tipo de barreras, los 3 tipos de barreras que ahorita les estaba presentando, es una tarea titánica que nos lleva a traer procesos eh, permanentes, ¿no? En ese sentido, ¿sí? Entonces, pues obviamente todas estas barreras que han provocado en nuestra sociedad, la que sigue, por favor, pues ha provocado falsas concepciones, ¿no? De lo que nosotros consideramos, creemos, vemos que es la discapacidad, ¿sí? Habitualmente o históricamente habitual, históricamente hemos visto a la discapacidad como, pues como si fueran sinónimos de debilidades, se nos generan sentidos de lástima, les tenemos caridad, asumimos que están impedidos de hacer cosas, ¿sí? O esta parte que es producto de una enfermedad, causa sufrimiento, nos trae problemas y sobre todo genera mucha carga, ¿no? Esa es una idea falsa de la discapacidad, pero está muy permeada en sociedades como las nuestras. Lo que tendremos que hacer es al contrario, ¿no les parece? Asumir que son personas iguales a nosotros, igual con muchísimas fortalezas, ¿sí? Las personas con discapacidad desarrollan luego otras habilidades de manera impresionante, ¿sí? Los débiles visuales desarrollan el sentido del oído de una manera impresionante. El olfato ni se diga, ¿sí? El espíritu, ¿no? Wow, esto de espíritu, el espíritu y ser guerreros, bueno, eso me lleva a pensar siempre en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y en concreto en nuestro país, que cuando viene la edición de los... ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, ok, gracias. Este, pues es lo que nos da a pensar, ¿no? Los Juegos Olímpicos y posterior a ellos los Paralímpicos, ¿no? No puedo entender cómo los mexicanos seamos capaces, solo en condiciones de desventaja, hablando de discapacidad, tengamos estos espíritus de guerrero y logremos muchísimas medallas, trofeos, reconocimientos de esfuerzo. No, eso es algo irónico, ¿no? Pero es cierto, la discapacidad tiene que verse como estos espíritus de fortaleza, ¿sí? Virtuosidad, admiración. La verdad es que sí. Yo creo que tenemos que trabajar mucho para que en esta sociedad nosotros pasemos de esta concepción negativa a una concepción positiva de las personas con discapacidad, ¿sí? Porque tienen, primero que tienen los mismos derechos que nosotros, que cualquier otra persona. Y después deben de tener las mismas oportunidades de desarrollo y de acceso, ¿sí? Al ejercicio de sus derechos. Pero las personas con discapacidad tienen un arrojo de manera impresionante. Y eso es de admirarse. Y creo que eso es lo que debemos de ir fortaleciendo cada vez más en este sentido. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Sí. Pues en realidad cuando hablamos del tema de discapacidad, pues en realidad hay que hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Estamos ante un panorama de inclusión o un panorama de verdadera discriminación? ¿No? La sociedad ha luchado muchísimo. Nuestra sociedad ha luchado muchísimo para buscar un tema de inclusión. Ha costado muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. ¿Sí?
Sí creo que ha habido avances, grandes avances, pero no podemos quedarnos en ello. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir más y más, porque el tema es ese, somos personas con los mismos derechos. Somos personas que podemos desarrollar distintas cualidades, diferentes habilidades. ¿Sí? Y entonces ahí es donde debemos de poner atención para estar en panoramas mucho más favorecedores, inclusivos, ¿sí? Y que tiendan al respeto de derechos humanos. Pues lo que tenemos que hacer es conocer y reconocer el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, ¿sí? Y por ello le pediría a Fernanda que me apoye con la siguiente lámina. ¿Sí? En ese sentido, he de decirles, por ejemplo, que todos tenemos los mismos derechos humanos, ¿sí? Cuando se habla ahorita, pienso, por ejemplo, cuando se habla de derechos de la mujer tiene los mismos derechos humanos que el hombre. Los niños, las niñas tienen los mismos derechos humanos que las personas de la tercera edad, ¿sí? Las personas privadas de su libertad tienen los mismos derechos humanos que las personas afrodescendientes, ¿sí? Todos tenemos los mismos derechos humanos. Lo importante de reconocer es que hay sectores de nuestra sociedad que por contextos sociales muy específicos, históricos, ¿sí? Se hace necesaria una mirada más atenta al reconocimiento de sus derechos. Y ese es el caso de las personas con discapacidad. Cuando leemos estos listados de derechos, ¿sí? El respeto a la dignidad inherente, de la autonomía, la libertad y la independencia, yo les diría que todas las personas tenemos ese derecho. Todas las personas tenemos el derecho a la no discriminación. Todas las personas tenemos derecho a la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, a la igualdad de oportunidades, al respeto a preservar mi identidad. Todos tenemos los mismos derechos. Solo que las personas que tienen esta condición distinta, sea física, psicológica, que guarda la discapacidad, se hace necesario poner más atención en el reconocimiento, en el ejercicio, en el respeto de esos derechos. Porque como sociedades estamos bien acostumbrados a estas culturas del primero yo, después yo y al final yo. Y el otro no sé, pero primero mi necesidad y la de mi familia, por supuesto. Y eso ha hecho muchísimo daño a esta sociedad, muchísimo, porque ha generado una sociedad individualizada, individualista. En ese orden de ideas, por eso es importante recordar, ¿no? Sí, que además de ser derechos, estos primeros que les presentamos aquí, debemos de mirarles como principios rectores para el ejercicio de los demás derechos. Sí. Fíjense, cuando se generó el primer documento que a nivel internacional reconoció derechos humanos fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y lo hizo con un listado de 30 derechos. ¿Sí? Hoy en día, déjenme decirles, por ejemplo, aquí en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tenemos un catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos. Este documento le sirve a las personas, al personal visitador de investigación de aquí de la comisión, para documentar casos en los cuales se puedan estar violando derechos humanos.
Y entonces ese catálogo trae un listado de derechos que les denominamos aquí derechos genéricos. ¿Sí? Y ese catálogo se compone de un listado de 58 derechos. ¿Sí? Pero cada derecho genérico aquí en este documento que les menciono se desdobla y va reconociendo de ese derecho genérico otros derechos, déjenme acordar, derechos específicos, ¿sí? Derechos específicos. A ver, una pregunta. Aquí María de Lourdes Ángeles Trejo nos dice, hola Ángeles de Fundación. Atendemos a chicos con trisomía 21. ¿Qué se puede hacer ya que tenemos directamente un problema en que respeten el área de descenso de discapacidad con una guardería que tenemos a un lado? Llamamos a la grúa y no viene, no nos hacen caso. Ahí muy concretamente, ¿qué? Hola, hola, ya de nuevo acá. ¿Ya me escuchó? Sí, Ya. Ay, de verdad lamento mucho estos inconvenientes, pero bueno, eh, rápido, la respuesta a la pregunta. O sea, lo que ustedes están haciendo está bien, pero si la grúa no viene, etcétera, estamos viendo una omisión en la función de, en este caso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se encarga de esta parte del servicio de grúas, ¿sí? Entonces, yo ahí, ¿qué es lo que te diría? Lo que ustedes tienen que hacer es, pueden venir aquí a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México o llamar, ¿sí? Con una llamada telefónica pueden iniciar una queja, ¿sí? Aunque después les van a solicitar que vengan a ratificar de manera formal la queja. Entonces, puede decir, pues, vénganse de una vez, presentan una queja en contra de la Secretaría por esta condición, justo por lo que tú narras. Tenemos este tema, está cualquier rampa para personas con discapacidad debe ser respetada por todas y todos y todos, cada una de las personas que vivimos y transitamos en esta ciudad, todos. Nadie podemos ni 2 minutos estacionarnos en la rampa. Eso debe ser claro. Entonces, si le estamos diciendo a la autoridad facultada para hacerse cargo de eso y no hace caso, venir a presentar una queja aquí a la comisión en contra de la Secretaría por la omisión de su función. Y nosotros nos encargaríamos de hacer que ellos cumplan con su función. ¿Qué podrían estar haciendo? O sea, varias cosas. Seguramente después de la queja pondrían a un elemento de la policía ahí, a que no se estacionen y se paren, nada, ¿no? ¿Qué les podría decir después de un tiempo? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Van a retirar al policía, ¿no? Bueno, ahí hay que hacer estrategias y sinergias. Pienso, por ejemplo, la queja, etcétera. Se les van a acercar y les van a decir, oiga, es más, les voy a asegurar que va a ir el jefe de sector y hasta les va a decir, oigan, ¿por qué no me dijo a mí antes? Lo hubiéramos podido resolver, ¿no? Bueno, pues ahí, bueno, va, la siguiente con usted lo hablo, páseme su número telefónico. Incluso yo les diría, si ustedes descargan de la aplicación de Mi Policía, a su teléfono o de la página del gobierno de la Ciudad de México, la aplicación del gobierno de la Ciudad de México, ahí trae implícito también la aplicación de Mi Policía. Ustedes pueden conocer el número telefónico celular del mando del sector que está en el cual están y entrar en contacto con él. Esa también, si quieren, antes de hablar a la comisión, podrían hablar ahí, bajen la aplicación, hablen, oiga, mire, estamos esto, tal, tal, tal. No queremos llegar a la comisión a presentar una queja. Hagamos equipo y cada vez que yo le hable, atiéndame. Y entonces eso puede ayudar, ¿no? Pero esos serían las vías, pero debemos de hacer cosas porque sí, no puede ser que estemos invadiendo esos espacios que son exclusivos de
para un servicio fundamental como el que tú me nombras, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso es algo importante que hay que considerar, ¿no? Entonces, si vamos viendo, entonces yo les decía, estos derechos son fundamentales. Yo les decía, la, la Declaración Universal surge con un listado de 30 derechos. Aquí en la Ciudad de México, que tenemos este catálogo, hablamos de 58 derechos genéricos, pero como cada uno de ellos se desdobla en derechos específicos, por eso hoy en día no podemos hablar de un número preciso de cuántos derechos humanos hay actualmente, ¿sí? Porque les pongo un ejemplo para que vean esto del derecho específico y derecho genérico, que nosotros lo miramos así. Pero, por ejemplo, la Constitución Federal tiene reconocido el derecho humano a la comunicación, al acceso a la información, ¿sí? Todo mexicano tiene derecho a acceder a la información pública, ¿sí? Ahí está, ¿no? La Constitución de la Ciudad de México, ¿sí? Tiene garantizado un derecho humano específico. Es el derecho humano al acceso a Internet. La Constitución de la Ciudad de México lo consagra, lo establece como un derecho humano, el derecho humano al acceso a Internet. Pero cuando tú revisas la normatividad existente a nivel federal, etcétera, la Constitución te dice que tienes derecho al acceso a la información pública. ¿Sí? Y luego la legislación federal te va diciendo que el ejercicio de ese derecho, parte de ese ejercicio, se puede hacer a través de puntos de acceso gratuito de Internet que dota el gobierno. En esencia es eso. Mientras que en la Ciudad de México se reconoce como un derecho humano tal cual el derecho a acceso al Internet, a nivel federal se habla del desdoble de un derecho distinto. Por eso aquí en la comisión nosotros tenemos derechos genéricos y derechos específicos, que cada derecho genérico se va desdoblando. Por eso es bien difícil que yo les dijera, hoy hay 90 derechos. Es bien difícil establecer eso. Nosotros acá tenemos ese catálogo con 58 derechos genéricos, ¿no? Pero entonces, vean estos derechos, si bien los tenemos todos, tenemos que tener especial atención cuando se habla de personas con discapacidad. Por eso hay que verlos como principios rectores para ejercicio de otros derechos. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y bueno, aquí ya de manera muy concreta hablamos de derechos humanos de las personas con discapacidad, de igualdad y no discriminación, de accesibilidad, de igualdad ante la ley, de acceso a la justicia, de independencia e inclusión, de respeto a la familia, derecho a la salud, educación, entre otros, ¿sí? Y, y entonces es bien interesante esa parte. Y bueno, miren, ya estamos sobre la hora para yo atender y respetar los tiempos que fueron establecidos, porque también sé que tenemos otras actividades, otras responsabilidades que tenemos que igualmente atender. Yo le dejaría hasta aquí de manera muy especial, aunque la presentación trae unas cuantas láminas más, con algunos ejemplos, en fin, eh, con información importante de algunos principios rectores de aplicación en materia de derechos humanos, pero yo quería dejarlo hasta aquí, que ubicaran así de manera general estos derechos de las personas con discapacidad para poner en especial énfasis. Entonces, la verdad es que estoy muy agradecido, ¿sí?, de que estuvieran aquí. Quiero darles una enorme disculpa por estos problemas técnicos que hoy tuvimos. Las anteriores actividades que hemos tenido en coordinación con la Junta de Asistencia Privada no tuvimos este problema. Según estoy aquí en una oficina con uno de los mejores equipos que tenemos acá. Entonces, no sé qué fue lo que pasó. Entonces, pero me parece que logramos trabajar
de la mejor manera posible. Mil disculpas por estas desconectadas súbitas que la verdad, ay, Alejandro, muchas gracias. No te preocupes, sabemos que a veces la tecnología nos falla y no funciona como lo tenemos previsto. sí. No te preocupes, lo entendemos totalmente. Muchas gracias por la información que nos acabas de dar y también a la comisión por todas las actividades que nos han impartido durante todo el año. También a las instituciones, muchas gracias por conectarse a la actividad. Alejandro, te vamos a compartir un reconocimiento que va a firmar la directora de programas asistenciales. De este reconocimiento te lo vamos a hacer llegar vía correo electrónico al correo donde hemos estado en contacto durante el año. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. No, a ti tenemos también agradecimientos por medio del chat por la ponencia